Ahora sí. Entonces, como les decía recién, un poco la motivación para la clase de hoy, que es trabajar un poco con el teorema de la función implícita, y la idea del teorema es decir, bueno, bajémosle un poco la dimensión a las cosas, porque las dimensiones grandes a veces nos molestan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el caso de dimensiones un poquito más grandes que RNR, con el que estamos más familiarizados, que es funciones de R2 en R, que es cuando ustedes además demostraron el teorema, o sea, es la versión del teorema que demostraron primero, y es la que es más fácil de visualizar, me parece. ¿No? Es decir, bueno, cuando yo tengo funciones de R2 en R, que las gráficas son superficies, yo puedo pensar también en los conjuntos de nivel. ¿Sí? Es decir, ¿qué es un conjunto de nivel? Básicamente, imagínense que la superficie que tiene le hacen una sección horizontal. Entonces, cuando hacen una sección horizontal, lo que les queda es una curva. Esa curva podrá ser más o menos regular, más o menos bonita, dependiendo del caso. ¿Sí? Un caso muy clásico, esto es un garabato, si tienen arriba, no sé. Pero un caso muy clásico es la función, yo que sé, f de xy, esto no tiene casi tinta, no estoy con otro color, f de xy igual x cuadrado más y cuadrado. Y esta función que se me acaba de pasar por la cabeza para tener como un ejemplo bien fácil de conjunto de nivel. Entonces, un conjunto de nivel, analíticamente, ¿qué es? Y bueno, es el conjunto de los xy tales que esto da constante. ¿Qué constante? Bueno, distintas constantes corresponden a distintas secciones del plano. Yo tengo, por ejemplo, constantes positivas, en este caso, voy a tener circunferencias. Es decir, x cuadrado más y cuadrado va a ser una cierta constante positiva, pongámosle r cuadrado si quieren, cuando estoy en la circunferencia del centro del origen y el radio de r. No estoy diciendo nada muy, nada que no sepamos de antes. Entonces, ¿cuál sería como un poco la motivación del teorema de la función implícita? De decir, bueno, mi función, la función va a ser una copa, un paraboloide. Pero, sin embargo, las secciones horizontales son todas como círculos cada vez más grandes. A mí me gustaría, por razones que van a venir a cuento después, pero tienen que ver con el cálculo de extremos, encontrar, o sea, definir en esta curva, si fuera posible, como la gráfica de una función de una variable, ¿no? Eso se parece, me recuerda a las gráficas que conocíamos de las funciones que dan de RNR, o sea, una dimensión más baja. Y también pueden decir, bueno, no puedo porque esto no es una función, porque tengo puntos con más de una imagen, estoy de acuerdo. Pero sin embargo, localmente sí puedo hacerlo, o sea, puedo hacerlo de a pedacitos. Yo, por decir un ejemplo, puedo pensar que este pedacito de acá sí es una gráfica de una función de RNR. Más aún, toda la semicircunferencia esta la puedo pensar como la gráfica de una misma función de RNR. Pensando y en función de X, ¿verdad? Podría también pensar X en función de Y si quisiera. Entonces, un poco el teorema de la función implícita viene a respondernos la pregunta de, bueno, ¿bajo qué condiciones puedo hacer esto? ¿Y qué condiciones cumple la función en cuestión? Esa función que me describe esta curva roja. ¿No? ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, esa función no la vamos a hallar de forma explícita, no vamos a encontrar una fórmula explícita para esa función, simplemente vamos a saber que en un cierto entornito existe y saber cosas acerca de sus derivadas, acerca de su diferenciabilidad. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces. Este ejemplo con una motivación muy naive, nada más que eso. Insisto en que no quiero escribir todo el teorema, pero en el contexto del dibujo que acabo de borrar, estamos en haberlo borrado, creo que queda claro que el lugar donde había problemas es, o sea, insisto, si yo pienso en y en función de x, el lugar donde había problemas, digamos, donde yo no podía definir localmente la curva como función de y en x, era en los puntos donde cortaba el eje de las y, o sea, los puntos donde la tangente era vertical. ¿Sí? Eran estos puntos de acá. Este punto y este punto. Porque acá no importa que tan chiquito sea el entorno que yo me tome. Si me tomo un entorno abierto, o sea, puedo tener partes de este lado,
y parte de este lado, siempre voy a tener imágenes, o sea, valores de x con imagen doble. Eso no es la función. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con qué, con esto, con el hecho de que, insisto, acá pasa lo mismo, y tiene que ver con el hecho de que las tangentes son verticales. Claro, acá, si yo quisiera definir en lugar de y en función de x, x en función de y, no tengo ningún problema en estos puntos. Pero me empiezan a aparecer problemas en estos puntos, por la misma razón. Porque tengo tangentes horizontales, y el mismo problema, pero girado 90 grados. ¿Sí? Y el teorema de función implícita tampoco nos dice eso, nos dice, bueno, entonces una condición que tiene que cumplirse es que, no, que tiene que cumplirse no, me expresé mal, pero que si se cumple, estamos salvados, es que la derivada, aunque que no nos pase esto, y que no nos pase esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la derivada parcial con respecto a y, de la función original, la f, la que tiene el paraboloide, por ejemplo, no se puede anular en el punto en el que estamos estudiando. Acá se anula, por eso tengo esa tangente vertical. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el teorema de la función implícita para poder, digamos, para que exista esa función que me permite parametrizar la curva? Y bueno, que la función sea de clase, la función original, la f, sea de clase CK, ¿sí? CK con algún k, CK puede ser 1, 2, dependiendo de cuál sea el k, es que tan fuerte va a ser la función que obtengamos implícita. Y que la derivada parcial respecto de la variable que yo quiero despejar no se anule. Es decir, si yo quiero despejar y en función de x, tengo que cuidar que no se anule la derivada parcial con respecto a y. Si yo quiero despejar este z en función de x y, pues puede ser también en R3 o en R, lo que sea. Bueno, que no se anule la derivada parcial con respecto a z. ¿Sí? Eso siempre es importante, porque a veces uno como... Esto, para simplificar la escritura, muchas veces uno lo escribe como para algo muy específico. Para la derivada, para despejar y en función de x, para el conjunto de niveles asociado al cero. O sea, uno impone un montón de condiciones que en realidad no son importantes, pero que se hacen para simplificar la escritura. Pero que pueden cambiarse. Y al cambiarse hay que tener cuidado con cómo cambia el teorema, con cómo cambia lo que hay que verificar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué variable querramos despejar, es qué derivada tenemos que anular. Dicho así, el aire es medio confuso, pero bueno, la gracia de hoy es hacer algún ejemplo para ir fijando un poco ideas de esto. ¿Sí? Mi idea era para empezar. ¿Estamos todos bien? Sí. Cualquier cosa me paran, preguntan, si no yo realmente no tengo ni idea de lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Mi idea para empezar era trabajar un poco con un ejemplo bastante sencillo, un poquito cliché, pero que está bueno para empezar y aparte porque lo podemos visualizar, que es el ejercicio 8. ¿Sí? Porque además nos permite sacarle jugo a otra cosa que tiene el teorema de la función implícita, que no la dije porque la voy a escribir, ahora iba a ser más fácil, que es que la función implícita no solamente o sea, el teorema no solamente nos garantiza la existencia de esa función en ciertas condiciones, sino que me dice cosas acerca de la derivada. De las derivadas, sea parciales o derivadas a secas, dependiendo del caso, de la función implícita que encontramos en el punto que estamos estudiando y sus alrededores, no más allá de ahí. ¿Sí? Entonces, para trabajar con el práctico 2, para trabajar con el teorema de la función implícita, elijo como ejemplo, si les parece bien, el ejercicio 8 del práctico 2. ¿Sí? Sencillo, lo que nos dice es que tenemos una función, ¿sí? Que es... Perdón, una función no. Lo que tenemos en realidad es una ecuación, pero podemos pensar que hay una función involucrada, ¿sí? Porque lo que me dan en realidad es una curva. Me dicen, bueno, tenés la curva de ecuación, x por y cuadrado, más, creo que era 4x cuadrado y menos 12, igual a 0. Yo dije, y lo que nos piden es, primero que nada, ver que en el entorno del punto 1, 2, hay un entorno, tan chiquito como haga falta, el teorema no entra en detalle de cómo es el entorno, simplemente hay un entorno, del punto 1, 2, esta curva
define una función y en función de x. O sea, es como el gráfico de una función y en función de x. Es como la gráfica de una función de RNR. Esto es lo que queríamos probar, básicamente, para empezar. ¿Sí? Y está explicada como y en función de x. Yo dije hoy, bueno, empecé teníamos una función, después me desdije, y después dije, bueno, no dan una función, nos dan simplemente una curva, pero es como que la tuviéramos, porque yo puedo definir una función auxiliar que sea justamente esto. Si, bueno, yo puedo definir una función, llamémosle f, que sea f de xy. Yo defino f de xy igual, eso mismo, ¿no? X cuadrado, más 4x cuadrado y menos 12. Y entonces lo que yo tengo acá, esta curva, es justamente lo que el teorema nos pide, el conjunto de nivel asociado a 0. Entonces, ese conjunto, estos son los puntos en los cuales f de xy vale 0. Otra de las cosas que el teorema nos pide arbitrariamente, ¿no? Que el conjunto de nivel sea justo el de 0. Si tuviera cualquier otro conjunto de nivel, el conjunto de nivel asociado a 4, obviamente también funciona el teorema y simplemente lo que hay que hacer es, si quieren definir una función auxiliar, que sea la misma función menos 4. Y después, como todo lo que nos dice el teorema tiene que ver con derivadas, esas constantes que yo sumo y resto no cambian absolutamente nada. Bueno, en este caso no hay que hacer ese ajuste, en este caso el conjunto de nivel es ya de entrada asociado al 0, o sea, tenemos acá una función que es de clase C infinito, que esta función es requiere contra diferenciable tantas veces como quieran. Además, como decíamos recién, tenemos el conjunto de nivel asociado al 0, ¿sí? Estoy como pasando lista de las hipótesis que necesitamos. Lo que necesitaría saber ahora es qué pasa con las derivadas parciales. En particular, qué pasa con la derivada parcial de esta función, perdón, con respecto a y. Y bueno, un detalle que no es que no nos dicen explícitamente que hay que verificarlo, pero a mí me parece que siempre es sano verificarlo, que es, verifiquemos que este punto efectivamente pertenece a la curva. ¿Sí? Porque si no, todo lo que nos estamos preguntando no tiene sentido. ¿Tá? Pero lo pertenece, o sea, si tuvimos acá 1, 2 y se cumple la igualdad. ¿No? Tenemos, acá nos queda 4, acá nos va a quedar 8 seguramente, ¿no? 4 por 1 por 2, perfecto, 8 menos 12, 0. Vamos bien. Eso es el punto de la curva. Es decir, yo no sé cómo es la curva, porque la grafiqué, mentira si la grafiqué, pero no les voy a contar eso todavía. Tengo el punto 1, 2, yo no sé, puedo no saber cómo es la curva capaz, no tengo televisión geométrica, pero no importa, lo que sí sé, o bueno, quiero determinar, es que en un entorno de este punto, que pertenece a la curva, es como una función de y con respecto a x. No es esto, por ejemplo. Vamos a probar que no es eso lo que está pasando. Si quieres, de acá el dibujo mejor, este espacio no está aprovechado. 1, 2. Entonces, bueno, como les decía recién, lo otro que tenemos que ver es asegurarnos de que no se anule la derivada parcial con respecto a y. Así que calculemos la derivada parcial con respecto a y. En general, y después evaluemos la a en 1, 2, que es el punto que estamos estudiando. Entonces, si derivo con respecto a y, nos va a quedar acá 2xy. Cuando derivo acá con respecto a y, nos queda 4x cuadrado, y como les decía recién, cuando derive la constante, se va, no pasa nada. Entonces, cuando lo evalúo en 1, 2, lo que obtengo es que f sub i de 1, 2 me da 2 por 1 por 2, que es 4, más 4 por 1, que es 4, me da 8. Este valor además nos va a servir para calcular la derivada de la función que estamos echando. Nos va a servir el valor 8, pero por ahora lo que más nos importa es que esto no es 0. ¿Sí? Que no sea 0 es lo que nos permite decir estamos en la hipótesis del teorema de la función inversa. O sea, con esto ya probamos la parte A del ejercicio. Y la parte A es la que nos pide, si mal no recuerdo, déjenme ver la letra.
pero creo que nos pide, sí, nos pide probar eso, que la ecuación determina y en función de x alrededor del punto 1, 2. Eso lo acabamos de probar con el teorema de la función implícita. O sea, la ecuación, voy a poner x a secas, determina y en función de x en un entornito del nudo. O sea, eso me está diciendo varias cosas. No solamente me está diciendo que no pasa lo que les mostraba hoy en la circunferencia, ¿no? Que la tangente vertical, sino que también me está asegurando que el conjunto de nivel no tiene autointersecciones. Porque también podría pasarnos esto. Será, bueno, imagínense un conjunto de nivel en el cual, ¿no? Un punto y un conjunto de nivel en el cual pasa algo como esto. O sea, que tiene un radio de encuentro. Acá tampoco puedo decir que es una. No, esto no es como la gráfica de una función. Es como la gráfica de dos funciones en todo caso. En este caso tampoco, las derivadas parciales tampoco nos deberían, o sea, la derivada parcial con respecto a y nos debería ser. Pero bueno, no pasó eso por suerte, acá esta función anda fenómeno. Sabemos que en un entornito de este punto puedo expresar y en función de x. Pero me piden más que eso, me dicen, mira qué interesante, así que sabemos que esto se parece a una gráfica de una función de RNR. Pero de vuelta, yo sigo pensando en una persona completamente carente de intuición geométrica, como yo, porque realmente veo y digo, no sé qué clase de curva es. Ah, buenísimo, sé que es una curva que va a ser, pero no sé ni cómo se comporta, entonces me gustaría saber algo más, para tener una idea de qué está pasando ahí. Ese algo más podría ser conocer la ecuación de la recta tangente. Si yo conozco la ecuación de la recta tangente a la curva por este punto, bueno, por lo menos tengo una idea de por qué dirección está, por dónde se está moviendo, qué está haciendo. ¿Sí? Y eso es lo otro que nos piden en el ejercicio. Nos piden dar la ecuación, a ver, ¿no? Dice el ejercicio, ahí va, dar la ecuación de la tangente y de la normal. Ahí igual phi de x en x igual 1. Phi es el nombre que generalmente se le pone a esa función. Cuando digo y en función de x, lo que estoy diciendo es y es igual a phi de x. Y esta phi tiene el mismo nivel de diferenciabilidad que la eje original. O sea, en este caso va a ser 6 infinito. Siempre en un entorno de 1, 2. Es decir, por acá hay un entornito que es el dominio de la phi, que va a mandar a un entornito de Corby. Una vez que tengamos la recta tangente, obviamente la normal la hallamos fácil porque es perpendicular a la tangente por el mismo punto. La cosa es cómo hallamos la recta tangente. Hay muchas diferencias. No se escuchan sugerencias al parecer, porque no hay sugerencias. Voy a repetir la pregunta. Imagínense que quiero hallar, mi situación es, yo quiero hallar, ya tengo una función de RNR, una función real, la conocemos del liceo, que pasa por el punto, su gráfica pasa por el punto 1, 2, o sea, phi de 1 es 2, ¿sí? Phi es mi función, y yo quiero hallar la recta tangente a la gráfica de la función phi por el punto 1, 2. Bueno, imagínense que la conozco, la phi, no es implícita ni nada, es una función que yo conozco con nombre y apellido. ¿Qué necesito? Aplicar el teorema, ahí va, sí, bueno, lo pongo. Así que el teorema me dice, el teorema me da en particular cómo hallar la derivada, ¿no? Me da cómo hallar phi prima. Ahí va, para sacar la pendiente, un poco quería ir por ese lado. O sea, bueno, yo, si tuviera, yo sé que si yo conozco phi prima, en este caso en 1, si yo conozco phi prima de 1, y además conozco cuánto vale phi de 1, que eso sí sé que cuánto vale, porque phi de 1 es 2, ya está, con eso tengo lo que necesito para hallar la tangente. Y el teorema de la función implícita me dice cuánto vale phi prima de 1. Así que estamos salvados. ¿Sí? Recordemos
que phi' de 1 va a ser igual a menos f sub x de 1 phi de 1, o sea, de 1 a 2, pero voy a escribir así para que se note adrede, que es 1 phi de 1, sobre f sub i de 1 phi de 1. Que además, como ya verificamos las hipótesis, sabemos que este denominador no es 0, así que estamos bien. No hay problema de existencia. ¿Sí? Esto es muy fácil de probar, es solamente aprovecharnos del hecho de que estamos trabajando en un conjunto de nivel y que por lo tanto la derivada, si pudiéramos hacer así como algo así como una derivada a lo largo de esa curva, me tendría que dar 0. ¿Sí? Es jugar con eso, con la regla de la cadena. Y ahí y despejar. ¿Sí? Entonces, bueno, f sub i de 1 phi de 1, recuerden que phi de 1 es 2, es una manera complicada de decir f sub i de 1 a 2, eso ya lo hallamos, me daba 8. Y la otra derivada, la que con respecto a x, no la hallamos, pero podemos hallarla fácilmente, solamente es derivar acá con respecto a x. Así que derivo con respecto a x, f sub x, xy en general, le va a dar y cuadrado más 8xy. Entonces, cuando lo evaluemos en un 1, 2, me va a quedar 4. Acá mentí, ¿no? Acá, para. Está bien, 8 que sí. Sí, está bien, no mentí nada, está bien. Me va a quedar entonces 4 más 8 por 1 por 2. O sea, por 16, me da 20. Exactamente. Así que esto me queda 20 octavos, bueno, que es lo mismo, 5 medios. O sea que lo que tengo es una recta que va a pasar por acá y que va a tener pendientes 5 medios. ¿Sí? Está bien, como menos 5 medios, perdón, porque esto tiene un menos acá adelante. Va a venir como así, como decreciendo. Tangente. De hecho, si yo quiero, y ahora si quiero hallar la ecuación de la tangente, simplemente uso la fórmula, si se acuerdan, o si no, simplemente plantean la ecuación de una recta y hacen que pase por 1, 2. En cualquier caso, lo que tenemos es que la recta va a tener la ecuación y menos phi de 1, o sea, 2, va a ser igual a phi' de 1 por x menos 1. ¿Sí? Donde, insisto, phi' de 1 es menos 5 medios, phi de 1 es 2, así que nos va a quedar y menos 2 igual a menos 5 medios por x menos 1. Despejando todo eso me queda igual menos 5 medios por x menos, o sea, más 5 medios, y esto cuando lo paso por despejando me queda más 2, o sea, más 9 medios. En la ecuación de esta recta que pasa por acá. Y la normal, bueno, la normal nunca me acuerdo de la fórmula de la normal, pero simplemente recordemos que si yo tengo una perpendicular, lo que quiero ver es una perpendicular a esa recta, que pase por acá. Y entonces lo que queremos es una recta, digo bien, que tenga coeficiente angular 2/5, ¿sí? Recuerden que es opuesto e inverso del tangente.
y un término independiente que es el necesario para que pase por ese punto. ¿Sí? Eso es bastante... Lo traemos más como el número inicial. Bueno, hagamos así, ya nos queda la recta normal. Entonces la recta normal va a ser y igual 2/5 por x más una constante, llamémosle n, de modo tal que pase por 1, 2. Es decir, que 2/5 más n me tiene que dar 2. ¿No? Sí. Y eso quiere decir que esto me tiene que dar 10/5, o sea que n tiene que ser 8/5. O si quieren todo arriba, 2x más 8, todo sobre 5. Otra posibilidad. Pero bueno, esa es la otra, la recta normal. La perpendicular a la tangente. ¿Está venimos bien? Es importante porque este es un ejemplo que es sencillo, es muy estándar, ¿sí? Totalmente, es tan estándar, está en un lugar tan común que está bueno como punto de partida tener claro todo lo que pasó acá, digamos. Y sobre todo tener claro, sé que la motivación es un poco artificial, ¿sí? Pero observen el detalle de que este teorema nunca nos dijo nada explícito justamente acerca de lo que es phi. ¿Sí? O sea, derivamos phi prima, podríamos haber sacado phi segunda, pero no siempre en 1 o 2 o por ahí, pero no sabemos explícitamente cuánto vale phi. Y aún así, algo sabemos. Ya por lo menos sabemos que, por ejemplo, la curva va a venir, yo no sé, puede venir algo de esto, o algo de esto. Que a la hora de calcular extremos, por ejemplo, es práctico. Si no hay más preguntas de este, o no, si todo se entendió, si no entendió, por favor, pronúnciense. Y si no, mi idea es pasar al ejercicio 2, o comentar un poco acerca del ejercicio 2, ¿sí? Que es un poco más interesante. Y creo que yo no pude, no sé si alguien lo contestó, yo lo vi temprano, no me dio tiempo de contestarlo, pero estaban preguntando en el foro incluso. Si alguien lo contestó, después lo voy a contestar. Sí, porque claro, y es un poco, las cuentas pueden ser un poco engañosas si uno las hace de manera impulsiva, digamos. Entonces, hay que tener, no son difíciles, simplemente hay que tener cuidado de no olvidarse de que existe la regla de la cadena. Y además va a ser interesante porque lleva el problemita este un poquito más lejos, porque ahora en el ejercicio que vamos a trabajar, el ejercicio 2, estamos en funciones que tienen 3 variables. Una función que va de R3 a R3. 3 variables en el dominio y 2 en el codominio. Una función que va de R3. Perdón, no vale. Va de R3 a R. Me estaba confundiendo con otra cosa. La función que va de R3 a R. Y que además es como una función que no conocemos con nombre y apellido. Simplemente la conocemos en relación a otra. Entonces, el ejercicio 2 lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice, tengo una función f mayúscula. Voy a mirar ahorita para no hacerle con la notación y llamarle a todo igual que el ejercicio. Ahora, primero definimos f minúscula así. Cuando definamos f mayúscula lo usamos. Tengo una función f minúscula que va de R2 a R. ¿Sí? Es de clase segunda. Es decir,
diferenciable, todas sus derivadas parciales existen y son continuas. Y además, tengo una función f grande, que la defino en algún dominio que desconozco todavía cuál es, que se llama omega mayúscula, si no me equivoco, ¿sí? Omega, un subconjunto de R3. Y también va a R esta función. ¿Cómo la defino? La defino como f grande de x y z igual a f chiquita de x sobre y, z sobre y. Es decir, uso f chiquita para definir f grande. Y además, bueno, además todavía nada, además lo hice después, en el parte B. Por ahora solamente sabemos esto. Y lo primero que nos piden, es bastante sencillo, pero es como auxiliar a lo que va a venir después, es encontrar el mayor dominio para esta función f, el mayor dominio en el cual esta función f grande está definida y es C1. Entonces, ¿cuál sería ese dominio? O sea, ¿dónde puedo, para qué valores de x y z yo puedo definir esta función? Esto está bien definido. Y cuando digo bien definido, digo que la función existe, y más aún, digo que es diferenciable y sus derivadas parciales existen y son continuas. O si quieren, piensen al revés. ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Qué es lo que nos complica la vida, digamos? Ahí va. Y entonces, lo que nos complica la vida es cuando se anula y porque tengo un denominador y se anula el denominador. Problemas. Es el único problema que tenemos, porque después lo otro es composición de funciones que son C1. ¿Sí? O sea, x sobre y, z sobre y, donde existen, son C infinito. F es C1 por hipótesis. Composición de C1 es C1. Entonces, simplemente lo que tenemos que pedirle al conjunto omega es que sea de la forma, o sea, que sean los puntos x y z, tales que y es distinto de 0. Y ahora en más vamos a trabajar ahí, en ese lugar donde está bien definida la función esperada. Ahora entonces, eso era la parte A, era simplemente eso. Ahora bien, me dicen en la parte B, tengo ahora un punto ABC, que está en el dominio, está en omega, y para ese punto yo sé que la derivada parcial con respecto a y de la función f en A sobre C, en A sobre B, C sobre B, no se anula. ¿Sí? Para la parte B yo digo, tengo un ABC, un punto de coordenadas ABC, no le ponemos x y z para no confundirlo con la variable genérica, en omega, de modo tal que cuando yo haga la derivada de f chiquita con respecto a y, de A sobre B, C sobre B, esto es distinto de 0. Y lo saben que A sobre B, C sobre B, es justamente es esto, ¿no? Como X sobre Y, Z sobre Y con los nombres cambiados. Y lo que me piden es que, bueno, que esto, creo que si tenemos un poco de atención, huele a hipótesis de teorema de la función inversa. No lo ves de manera directa, pero tiene mucho que ver. Lo que nos piden justamente es eso, es ver que esta curva, o sea, que la curva de nivel f de, a ver, dice, bueno, otra cosa que nos dicen, perdón, es que f de ABC es 0. Insisto, esto no es tan importante, pero bueno, es como para decir, estamos trabajando con la curva de nivel del 0. Y esa curva de nivel, en esta curva de nivel, yo puedo pensar que lo que tengo en realidad es una superficie. ¿Sí? Es decir, tengo a una variable que es la variable y, definida en función de x y de z. Lo que tenemos que ver para esto es que se cumplen efectivamente las hipótesis del teorema de la función inversa, implícita. Pero no para esta f chica, sino para f grande. Lo que vamos a ver
Entonces, para eso lo que tendríamos que ver, si yo quiero, a mí me pidieron definir y como phi de, que eso define, esa curva define, o se puede ver como una superficie de este estilo. Y igual phi de xz. Donde phi no la vamos a ver nunca explícitamente. Perdón, me traté, mala mía, no es I, no es I, es Z, es función de. Perdón, me parecía algo raro, pero estaba mirando. Z. Ahí, phi de x. ¿En dónde? En un entorno de. Yo suscribirlo, pero lo voy a escribir porque está bueno tener claro dónde estamos trabajando. ¿En dónde? En un entorno del punto que conocemos información, que es ABC. En este caso, AB, porque estamos en las primeras variables. O en realidad ABC porque es como el 1-2 de hoy, ¿no? O sea, estamos mirando toda la gráfica del espacio. ABC. AB sería X y C sería Z. O sea, C sería phi de AB. Pero además en todo un entorno de eso tiene que ser como una función de dos variables. Y para eso, bueno, lo que primero que podemos hacer es ver si se cumple el teorema de la función implícita. Que ojo, es lo mismo que nos pasaba con el teorema de la función inversa. Necesitamos que se cumplan las hipótesis para poder definir esto así. O sea, para que Z esté definido en función de X y. ¿Necesito que se cumplan las hipótesis del teorema de la función inversa? No, no lo necesito. Podría pasar que esto sea una función de X y sin que esté el teorema de la función implícita de por medio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría no ser, existir pero no ser tan diferenciable como la f original, en fin, podrían pasar muchas cosas. Lo que estamos dando con el teorema de la función implícita es una condición suficiente. Es decir, si se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita, entonces tenemos esto. Si no se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita, entonces hay que seguir trabajando, no sabemos nada, ¿sí? Pero no podemos concluir inmediatamente que, no, entonces no es cierto esto. No. Igual, en este caso, se van a cumplir las hipótesis, así que tirémonos a verificarlas. Sospechamos que, aparte sospechamos, a uno midiendo sospecha que se van a cumplir porque no, este dato, que yo veo este dato y tiene un olor a hipótesis de la función implícita que no puede más. Pero no, porque o sea, no es literalmente eso. Fíjense, acá estoy derivando con respecto a I y la función f chica. Yo quiero derivar con respecto a Z la función f grande. Entonces hay que trabajar un poquito. ¿Sí? Pero lo importante que es que, bueno, que las hipótesis estamos trabajando en el conjunto de líneas asociado a 0, esa hipótesis del teorema de la función implícita la tenemos. La función f grande, habíamos dicho hoy, es de clase 1. ¿Por qué? Porque hereda esa clase de la f chica. Lo que nos faltaría ver es lo de la derivada parcial. O sea, para ello, veamos que la derivada parcial con respecto a z en ABC es distinta de 0. Y para eso vamos a tener que calcular la derivada parcial con respecto a z. Acá, no sé cómo gustan proceder ustedes, es una sugerencia. A mí me gusta escribir, o sea, cuando hay composiciones como esta de por medio, me gusta escribirlo explícitamente como una composición. ¿Sí? Es decir, f grande de x z yo lo puedo pensar como f precompuesta con una función h. Una función h que va de R3 a R2 y que lo que hace es mandarme x y z en este par, en el par x sobre y, z sobre y. ¿Sí? Me vale la pena introducirse en la notación adicional, nos va a ser muy higiénico hacerlo. ¿Sí? Así que observemos que f de x y z lo puedo escribir como f precompuesta con h de x y z, donde h es la función que va a ir de, yo dije R3, pero quise decir en realidad omega, el dominio de f grande,
su conjunto de R3, en R2, y que lo que hace es mandar X y Z en X sobre Y, Z sobre Y. De hecho, como esta función H tiene dos coordenadas, ¿sí? dos campos escalares como coordenadas, yo podría llamarle a esta H1 y a esta H2. ¿Sí? Toda la notación que voy a usar a la hora de derivar, por eso estoy poniendo. Y esto es súper útil porque entonces yo digo, bueno, cuando yo quiera hacer la derivada parcial con respecto a z de la función f grande, lo que quiero hacer es la derivada parcial con respecto a z de esta composición. ¿Sí? Y ahí usamos la regla de la cadena para derivadas parciales. Y que recuerden que ahí es donde ocurre el riesgo de equivocarse, que la regla de la cadena para las derivadas parciales nos implica visitar unas cuantas derivadas parciales. ¿Sí? Si no se acuerdan, otra manera es calcular los jacobianos y multiplicarlos. Que eso es útil, sobre todo si quisieran calcular todas las derivadas parciales. Como ponemos una sola o unas pocas, capaz que no es lo más cómodo. Pero, recordemos entonces cómo hacemos la derivada. Por lo tanto, esta derivada que estoy buscando, f sub z, de ABC, es la derivada parcial de esto con respecto a z. ¿Sí? Yo a veces alterno, cambio, pero no manera de nadie con eso. Yo a veces uso la notación subíndice para la derivada parcial, a veces uso esta notación, que es la que está usando el práctico. Depende mucho de qué esté escribiendo y qué es lo que quede más cómodo para la vista y para la escritura. Acá voy a escribirlo con esta notación, la notación de partial, me parece que ayuda. Entonces, lo que voy a hacer es derivar. Primero derivo la función de afuera, o sea, la f chica. ¿Sí? F chica tiene una única coordenada, es un campo escalar, o sea que es la única f que puedo derivar, y la voy a derivar con respecto a todas las coordenadas que pueda irla derivando. Voy a hacer una especie de visita por todas las coordenadas que la pueda derivar. En particular, la voy a empezar derivando con respecto a su primer variable, que le voy a poner x, que no se nos confundan los cables, pero esta x hace referencia a la f, recuerden que está en R2, o sea, f admite derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. O sea, con respecto a su primer variable y su segunda variable. La derivo con respecto a su primer variable, esto lo voy a evaluar. ¿Dónde? En h de x y z. ¿Sí? H de x y z, por definición, es nada más y nada menos que x sobre y sobre z. X sobre y, z sobre y. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a escribirlo ya con ABC directo y ponerlo como fórmula general y después sustituir. Pero bueno, queda como ABC directo. Así que vamos a quedar A sobre B, C sobre B. Y esto lo multiplicamos por la derivada, ahora sí, de la función de adentro. O sea, la derivada de H. ¿Qué pasa? H tiene, sí, tiene dos coordenadas, porque es un campo vectorial. Entonces lo que voy a hacer es derivar H1, la primera coordenada. ¿Por qué? Porque este H1, recuerden que se aparea con este de acá. ¿Sí? Primera coordenada, primera coordenada. Es lo que pasa cuando hacen el producto matricial de las jacobianas. Y con respecto a qué variable, a z. ¿Por qué z? Porque z es la variable con la que estamos derivando acá. ¿Sí? Perdón si estoy siendo un poco... Si estoy empleando textos, díganme, porque esto en realidad se supone que ya saben hacer. Yo elegí detenerme un poco en esto porque sé que suele ser problemático y sospecho que la persona que preguntó en el foro tenía ese mismo problema. ¿Sí? Y esta derivada de acá la evaluamos a ¿dónde? Bueno, en el x y z correspondiente, o sea, en ABC. Fíjense que, si están un poco oxidados con esto, fíjense que es realmente muy parecido. O sea, es una generalización de lo que hacemos cuando usamos la regla de la cadena para R, para una variable. Y eso, cuando hacemos f de u por u', ¿no? Esto es el f' de u, perdón, por u'. Esto es f' de u, es su primo.
La única diferencia es que ahora acá tengo que sumar, porque acá hice con la primera coordenada, pero ¿por qué la primera coordenada? Porque en realidad las voy a visitar todas, estoy multiplicando las filas de columna de la matriz jacobiana. Así que ahora hago lo mismo, pero en vez de poner x y 1 acá, pongo y 2. Lo demás todo lo mismo, es decir, hago la derivada de f chica con respecto a y, en el mismo lugar, por la derivada de h2 con respecto a z, en el mismo lugar. Todo esto para ver que no se haga cero, básicamente. Y bueno, y ver cuánto da también, pero... Entonces, ahora, ¿qué sabemos de todas estas cosas? Lo primero que sabemos de manera bastante inmediata y obvia es que esto de acá es distinto de cero. ¿Por qué? Porque me lo dijo la letra. Me lo dijo la letra. Así que por ahí tenemos suerte. Pero bueno, eso no me garantiza que toda esta suma me dé distinta de cero, porque capaz que esto me da justo lo opuesto a esto y marchamos. Sin embargo, está bien poner notación para ayudarse a escribirle la cadena y no comerse ningún término, pero no hay que perder de vista quiénes son H1 y H2. ¿Sí? H1 es la función que agarra x y z y lo manda a x sobre y. H1, insisto, agarra x y z y lo manda a x sobre y. Si yo eso lo derivo respecto a z, me va a dar 0. Porque no hay z involucrada acá. Es decir, que esta derivada de acá, esto sí es 0. No quiero usar verde porque no sé para eso. Vamos a poner azul. Esto de acá es 0. Así que todo este término, chao, chao, se fue. Y H2 es la función que agarra x y z y me lo manda a z sobre y. O sea, cuando yo derive H2 con respecto a z, me va a quedar 1 sobre y. Por suerte sabemos que y es distinto de 0, así que 1 sobre y también es distinto de 0. Si no, no existiría, además. Pero 0 no va a ser. O sea, esto sería 1 sobre b, que en particular es distinto de 0. Así que, efectivamente, no sabemos exactamente cuánto da, porque esto solo sabemos que es distinto de 0. Pero sabemos lo que tenemos que saber, que es que la derivada parcial con respecto a z, en el punto ABC que nos dieron, no se va a anular. Y por lo tanto, estamos en la hipótesis del teorema de la función implícita. Porque tenemos esa hipótesis, tenemos lo del conjunto de nivel, tenemos lo de la clase segura. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, efectivamente, en esta curva de nivel tenemos definida una función phi, que es de clase 1, y que define z como phi de xy. Cuando digo que define z como phi de xy, quiere decir que si yo pongo, si yo hago f grande, o sea que f de una terna x y z me va a dar 0, si y solo si esa terna tiene la forma x y phi de xy. Es decir, esto me parametriza el conjunto de nivel y además es la única curva que me parametriza el conjunto de nivel en esa regioncita. ¿Sí? No quiero borrar la fórmula porque la vamos a seguir usando. Esto fue la parte B del ejercicio y ahora viene la parte C del ejercicio, que lo que nos dice es que demostremos, vamos a seguir jugando con las derivadas parciales, a seguir jugando con la regla de la cadena, que me parece fabuloso porque entra mucho en juego siempre la regla de la cadena, para las derivadas parciales, cuando estamos con el teorema de la función implícita. Entonces está bueno acordarnos, tenernos claro y no meter la pata cuando derivamos. Lo que nos pide es demostrar que X, ahora lo que queremos ver es que, voy a poner acá arriba, X por, creo que es la derivada de phi, sí, la derivada de phi con respecto a X, permítanme poner acá phi sobre X de XY, sí, más y por la derivada con respecto a y,
que esto me da phi de x. ¿Dónde? Bueno, en un entorno de AB. ¿Sí? ¿En qué entorno? Bueno, en el entorno que no sé, el entorno que nunca definimos de forma explícita, pero que es el que el teorema nos dio. O sea, lo que probamos recién es que en un entorno de el punto ABC está definida esta función en phi, que cumple todo eso. Bueno, en ese entorno tenemos que ver qué sucede. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo van a quedar esas derivadas parciales? O bueno, ¿qué sugerencias podemos tener? Yo lo primero que haría, si no sabemos qué hacer, es decir, bueno, ya que nos están pidiendo algo que involucra a phi prima, o sea, a phi sub x y a phi sub y, o sea, la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a y, y bueno, derivemos phi con respecto a x, derivemos phi con respecto a y, y veamos qué pasa. ¿Sí? Entonces, recordemos, ahora sí, no como no quiero borrar esto, pero está en la mitad de mi esta nota, lo voy a borrar, por eso lo escribo de vuelta. Entonces, phi sub x de xy, siempre estamos hablando de xy en un entorno del punto AB. Claro, que es el único lugar donde tiene sentido hablar de esto. Esto va a ser igual, la definición que habíamos visto hoy para la derivada, pero un poquito generalizada. ¿Sí? Va a ser menos f grande sub x de x y z. O sea, cuando digo x, z, en realidad debo decir, porque acá no hay ningún z involucrado, así que tengo que decir x y phi de xy. Y acá tengo f sub z, siempre acá abajo, ¿quién va? La que habíamos verificado que no se anulaba, o sea, la que estoy despejando, que en este caso es z. Así que voy a poner f sub z de x y phi de x. Fíjense que esta fórmula en la práctica tiene algo que acá es donde uno de los pocos usos que van un poquito más lejos, pero que típicamente estas derivadas las podemos calcular concretamente solamente en el punto AB, o sea, solamente en el punto en el cual verificamos las hipótesis. Porque es el único punto en el cual estamos en condiciones de saber cuánto vale phi de fulanito, phi de AB, por ejemplo. Y bueno, y de igual modo, phi sub i, perdón, o sea, la derivada parcial con respecto a i de la función phi tiene dos variables, va a ser menos f grande sub i de x y phi de xy sobre fz de x y phi de xy. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Voy a poner un cartelito al costado, la definición de la f grande para no olvidarnos, ¿sí?
f grande de x y z era igual a f chiquita de x sobre... ¿Era esto? No, nada que ver. X sobre y, z sobre y. Claro, por eso diré entonces. Así que bueno, es armarse de paciencia y encontrar las derivadas parciales de phi sub x y phi sub y. Y para eso necesitamos las derivadas parciales de la f grande, para poder evaluarlas después en phi de x y phi de x. Entonces, bueno, vamos por partes. Ya habíamos calculado, le tuve que borrar, pero habíamos calculado la derivada parcial con respecto a z, ¿se acuerdan? Recordemos que la f sub z, ya que la vamos a precisar, pues vamos a reflotarla, de x y phi de x y, en realidad x y z en general, pues lo aplicamos al caso particular phi de x y. Pero en principio cualquier x y z, ahí lo que tengo es, ¿se acuerdan que había un término que se había ido porque esta derivada me daba 0 y me había quedado solamente f chica sub i del resultado, digamos, f chica sub i de x sobre y z sobre i por h2, o sea, esto, derivado, habíamos dicho, con respecto a z, o sea, 1 sobre i. Así que cuando querramos este denominador, ya sabemos cómo hallarlo. Simplemente, en lugar de poner x y z, ponemos x y phi de x y tenemos el resultado. Y vamos acá. Acá hay una z. Sí. Luego, si quiero hallar f sub i grande, o sea, hallemos las tres derivadas parciales para tener todos los ingredientes. La derivada parcial con respecto a i, la misma cosa que hacíamos hoy, ¿no? El mismo desarrollo de la regla de la cadena. Me va a quedar, lo hago un poquito más rápido esta vez. La derivada parcial de f chica con respecto a su primer coordenada, a x, esto en x sobre y, z sobre i, por la derivada de h1 con respecto a i, h1 es x sobre i, así que nos va a quedar menos 1, no, perdón, menos x sobre i cuadrado. ¿No? Porque estoy derivando esto con respecto a i. Más la derivada de f ahora con respecto a la segunda coordenada, o sea, ahí, en el mismo lugar, h de x y z, o sea, x sobre i, z sobre i, por la derivada de h2 con respecto a i, o sea, esta función derivada con respecto a i, es decir, menos z sobre i cuadrado. Ahora vemos qué se puede sacar de lindo de esto, si es que hay algo lindo de esto. Y por último, f sub x de x y z. F sub x de x y z me va a quedar la derivada parcial de f chica con respecto a x en el punto de siempre, x sobre y, z sobre i, por la derivada de h1 con respecto a x. Esta con respecto a x, es decir, por 1 sobre i. Más 0, porque ahora me va a quedar la derivada de f chica con respecto a i, evaluada acá, por la derivada de h2 con respecto a x. Pero h2 con respecto a x me da 0. Así que si me permiten la omisión, ya ahí lo escribo. Acá va un más 0, gigantesco. ¿Hasta esto me acuerdo? ¿Estamos todos bien? Es un poquito el sacote de cuentas, pero es el tipo de cuentas que aparece por acá.
Porque ahora lo que vamos a hacer básicamente es sustituir y ver qué pasa. Sustituir y ver si hay suerte. Es decir, bueno, con estas cosas de acá yo puedo calcular phi sub x y phi sub y. Y una vez que tenga phi sub x y phi sub y calculadas de ese modo, ver si se cumple esa igualdad. ¿No? Parece que hay mucho ruido, acá muchas cosas que no deberían haber, pero yo confío que se van a ir cosas acá, que se va a comportar de manera conveniente las cuentas. Porque fijémonos que, por ejemplo, si yo tengo, primer detalle, tengo un denominador común. Si yo sumo, por ejemplo, phi sub x y phi sub y yo sumo estas cosas, tengo el mismo denominador. El denominador f sub z. Si las sumo multiplicadas por cosas como x e y, también. ¿Sí? Es decir, toda esta suma de acá, yo la voy a poder escribir como, no me va a entrar en un renglón, pero luego, cuando yo escriba x por phi sub x de xy más y por phi sub y sub y por phi sub y de xy, eso me va a quedar, lo sigo acá abajo, y si sustituyo, y bueno, voy a tener todo un denominador común que va a ser f sub z, o sea, esto de acá, f sub y de x sobre y, z sobre y, por 1 sobre y, y arriba voy a tener menos f sub x, bueno, acá, perdón, corrección, acá donde dice z, en realidad tengo que poner phi de x, ¿verdad? Estamos en este contexto, phi de x. Hay apretadito el dedo. F sub y de x y de x sobre y phi de x y sobre y. Sí, la función. La gracia ahora es que esta ecuación de acá nada involucra z de manera explícita porque no es z, es todo con x. Por 1 sobre y. Y arriba me va a quedar, bueno, la fx, dijimos, o sea, me va a quedar x por menos f sub x, es decir, x por menos esto, o sea, menos x por, permítame, sé que estoy escuchando y viendo con la anotación, pero para escribir la regla de la cadena de modalidades parciales me gusta esta anotación porque me parece que ayuda a paliar las cosas, pero después en otros momentos me gusta más la de subíndice porque es como más escueta. Así que acá voy a volver a subíndice. O sea, acá voy a escribir, esto lo voy a escribir como f chica sub x. F chica sub x de x sobre y, y como dijimos recién, en lugar de z, tenemos phi de xy sobre y por 1 sobre y. Después, ¿qué tenemos más i por phi sub i, o sea, más i por menos f grande sub i. Es decir, si quieren menos i por esto, o sea, menos i por todo esto. Uf, qué te digo. Pero, quién sabe. Menos i. Fíjense que hay menos, ¿verdad? Porque me queda un menos acá, pero acá tengo menos, así que si me permiten, pongo más, todo más. Me va a quedar más f sub x de x sobre y phi de xy sobre y por x sobre y cuadrado más f sub y de x sobre y phi de xy sobre y, esto por, ay, no me entró por un poquito, esto por, permítanme colocarlo acá arriba, qué chanchada estoy haciendo, por menos phi, ay, no, por
Escribo acá. ¿Dónde puedo escribir que no me... Odio cuando me queda un factor suelto así, pero bueno. Lo escribo acá abajito. ¿Tá? Pero es el factor que va multiplicado acá, iría acá en el borde del pizarrón, iría. ¿Tá? Y me va a quedar menos phi de xy sobre y cuadrado. Perdón esta desprolijidad. Pero pasar ahí abajo por un factor suelto era como... me da como cosa. ¿Sí? Este es un factor que está multiplicado acá. Y está. Ahora lo que tendríamos que hacer es cruzar los dedos y ver si aparece de alguna manera phi de xy en todo esto. ¿Sí? O bueno, ver qué cosas se van, qué cosas quedan. ¿Sí? Fíjense que, me comí el factor, me comí esta i, ¿no? Porque siempre era i por todo esto. O sea, esto va multiplicado por i y esto va multiplicado por i. Así que si me permiten, lo que podemos hacer es, como acá tenemos un sobre i cuadrado, se va al cuadrado, y como acá tenemos un i cuadrado, se va al cuadrado. Y ahí ya multiplicamos por i. ¿Sí? Y eso además nos viene bastante al pelo, porque fíjense que este término de acá y este término de acá son el mismo. ¿No? Menos x, o sea, menos, son opuestos. Son el mismo como si les cambiado. O sea, menos x por f sub x de la cuestión por 1 sobre i, y tengo lo mismo acá pero positivo. O sea que se van. Y eso se va poniendo más interesante. Y entonces, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando, todo esto es igual a, se por este factor, se por este término, me queda este término. Me va a quedar f sub i de x sobre i y de xy sobre i menos phi de xy sobre i. Y abajo, qué interesante. Perdón, porque a veces para ocurrirse las cuentas no es la cosa más. Este no es un menos, este es un más. Porque, ¿se acuerdan que yo dije hoy que teníamos un menos menos? Es decir, acá tengo un menos, pero acá tengo un menos, o sea que es más. Y acá es un más, y acá es un más también. Y abajo tengo esto mismo, tengo f sub i de x sobre i, phi de xy sobre i, por 1 sobre i. Es decir, tengo literalmente lo mismo que arriba, excepto por el factor phi de xy. ¿Sí? Este se va con este, y esto de acá se va con esto de acá. Así que me termina quedando literalmente phi de xy. Por supuesto, insisto, siempre estamos hablando de xy en el lugar donde tiene sentido definirlo, en el lugar donde tiene sentido hacer estas cuentas, es decir, en el dominio de la función phi, que es un entorno que no conocemos cuál es, pero es un entorno de AB. Si hay algo que hace el teorema de la función implícita es honrar a su nombre. Porque es todo implícito. El dominio de las funciones de implícito, la fórmula de las funciones de implícita, no conocemos casi nada. Es súper útil, créanme que es súper útil el teorema, pero es como que cuando uno trabaja en este práctico, es posible que les resulte un poco exasperante eso. De que es como que todo el tiempo estás trabajando con funciones de las cuales sabes un montón y a la vez no sabes nada. O sea, sabes cosas re fuertes como que de repente son de orden C infinito, esta es justo C1 porque bueno, la original era C1, que tienen de repente órdenes de diferenciabilidad muy grandes y calculas un montón de derivadas y yo qué sé, pero no sabes ni dónde está definida exactamente, ni cuánto vale la función, es un poquito raro y un poquito desesperante. Pero es útil. Y es conveniente a veces no tener la expresión de la función, o sea, poder hacer cuentas con la función sin conocer la expresión de la función. ¿Por qué? Porque la expresión de la función podría llegar a ser horrenda. Y no queremos eso. ¿Sí? O sea, otro camino para este tipo de problemas, tengo una curva de nivel y la quiero parametrizar y para poder calcular su tangente y yo no sé qué cosa, es a veces intentar despejar a mano. A veces la curva lo permite,
es fácil de hacer, a veces no. En el ejercicio 2, por ejemplo, que hicimos hoy, sí, me quedó una cosa en el tintero del ejercicio 2. Les quería mostrar una visualización. Así que, si no hay más preguntas de esto, ahora hago ese comentario que estaba a punto de hacer el ejercicio 2 y aprovecho hacer la visualización. Pero primero esto, que esto es un masacote de cuentas, pero es la clase de cuentas que sí tenemos que hacer porque son las que hacen el práctico de función implícita. Esto quedó bien, se entendió, hay alguien ahí, hola. Hay un dedito para arriba, siempre hay ¿quién? Ah, David puso dedito para arriba. Hay gente que pone dedito. Bien, David puso un dedito para arriba. Hay 2 deditos para arriba, hay cuántos deditos para arriba. Marcos deditos para arriba, bien. Ahí vamos, tal vez está, bien. Entonces, antes de terminar, una cosa que me quedó colgada del ejercicio y de paso, del ejercicio 2, y de paso hago este comentario que quería hacer. Tenemos la fórmula a la vista, así que para conectar ahí. Compartir pantalla. Acá está. La visualización para que no nos falte la gráfica de cada día. ¿Sí? Primera cosa que les quería decir, observen que esta función, la que hoy estuvimos trabajando, ¿no? X por y cuadrado más 4y cuadrado y menos 12 igual 0. Nos pidieron probar que localmente, ¿sí? Pero otra manera posible de resolver el problema, claramente no es la que aspira el práctico, pero existe, es una posibilidad, es decir, bueno, a mí me piden probar que en el entorno de este punto la gráfica efectivamente es como un pedazo de función y en función de x. Pero en realidad yo podría probar, o sea, no puedo decir que toda la curva globalmente es una función de y en función de x, porque, por ejemplo, acá fíjense que la función retrocede, ¿no? Y esto no puede ser una función y en función de x. Pero, por ejemplo, para los x positivos sí podría serlo, ¿no? O sea, no tanto como localmente, ni tanto como globalmente, pero en un pedazo grande, lo mío sí podría serlo. Y un camino posible, que no es la que apuntamos acá, pero bueno, siempre uno puede remangarse y hacerlo, es decir, bueno, yo quiero despejar y en función de x, ok, agarro esta ecuación, intento despejarla ahí, a fuerza bruta. Eso a veces se puede hacer, y a veces no. Y a veces se puede hacer, pero da cosas horrendas, y a veces da cosas que están buenas. Acá, honestamente, yo no hice la cuenta, no despejé y a fuerza bruta, no sé qué da. Me doy cuenta que hay un Bhaskara involucrado, o sea, es un polinomio de segundo grado en y. Y con eso yo podría despejar. Y aparece una raíz cuadrada que después de la gira derivar se va acá. O sea, no va a ser las cosas más feas del mundo, pero no va a ser una expresión particularmente linda. ¿Qué ganas con eso? Bueno, que es explícito, a diferencia del teorema de la función implícita. Ahí tenés explícitamente la fórmula y a la hora de derivar, derivas esa función. ¿Sí? Lo digo como para que no nos quedemos como que, lo único que puedo hacer es transformar la función implícita. No, la función implícita lo que tiene de bueno es que nos saca el problema de qué hacer cuando las curvas que tenemos son indespejables. O por alguna razón no queremos meternos a despejar. ¿Sí? Y también otra cosita que quería comentarles era simplemente era un poco visualizar, esto la idea de hacerlo como termináramos las cuentas del ejercicio 2, y yo me colgué y seguí de largo, ¿sí? Pero simplemente es como para chequear que lo que hicimos estaba bien, ¿no? O sea, la ecuación que nos da el ejercicio es esta, o sea, la curva de nivel, yo no sé cómo es la función, pero la curva de nivel de la función que me construí en 0 es esta, que se ve ahí, ¿sí? Localmente es una gráfica y en función de x, globalmente no. El punto que estamos considerando efectivamente pertenece a la curva, lo habíamos visto hoy analíticamente, pero además estamos viendo acá en persona. Y la recta tangente, que no se la pedía a GeoGebra como tangente, uno puede pedirle a GeoGebra si quieren rectas tangentes o perpendiculares, pero no lo hice, simplemente, como ya habíamos encontrado la recta, le puse la ecuación de la recta. Dije, a ver, vamos a ver si la ecuación de la recta que encontramos es tangente, efectivamente, y tiene toda la pinta de que sí, lo es. Y no puse la normal, pero podemos poner la normal también, a ver si es cierto. La normal nos había dado y igual, era 2 quintos x, era más 8 quintos, ¿no? Porque tenía que dar 2, no, quintos. Y efectivamente,
pasa por donde tiene que pasar, es perpendicular a la otra. Así que, por lo menos acá parecería, así mirándolo a ojo, parecería hacer que, parecería ser que lo que hicimos está bien.